días de fiestas en los que ingresamos es cuando más debemos estar alerta frente a una emergencia, con mayor razón si es sísmica, sin olvidar las tragedias de Mesa Redonda, donde hubo mal uso de cohetes, cohetecillos y cohetones. Hace algún tiempo Hugo Coya reveló en su libro Estación Final a Magdalena Truell, una verdadera heroína peruana martirizada y asesinada por los nazis. Esa revelación ha dado lugar a que una productora cinematográfica prepare una película sobre su martirio. Pero no menos cinematográficos son Los secretos de Elvira, libro sobre la vida de Elvira de la Fuente Martínez, otra heroína peruana que como doble agente del espionaje inglés logró cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y salvar la vida de millones de personas. Hugo, el feminismo peruano tiene una nueva heroína para demostrar que las mujeres peruanas son capaces de jugarse la vida en las situaciones más extremas. Si los nazis la hubieran descubierto, la despellejaban en un campo de concentración. Definitivamente, Elvira de la Fuente y Magdalena Truell comparten el hecho de haber tenido un papel preponderante y decisivo en la Segunda Guerra Mundial de manera distinta y en espacios diferentes, pero igual, gestos heroicos de los cuales los peruanos debemos sentirnos profundamente orgullosos, ¿no? O sea, gente que agarró y arriesgó su propia vida para salvar la vida de millones de personas. De una u otra forma están ligadas por la presencia de un personaje del libro en el campo de concentración donde estuvo Magdalena Truell. Bueno, sí, o sea, cuando yo estaba realizando la investigación para el libro Estación Final, es que el gobierno británico desclasifica una serie de documentos sobre la Segunda Guerra Mundial y ahí me entero de la existencia de esta espía peruana, pero en ese momento no había muchos datos sobre su identidad o la certeza, dónde había nacido. Incluso el apellido era el apellido que finalmente establezco que era el del esposo que ella usaba, porque ella usaba varios alias, como era una doble agente para que no la descubrieran. Y luego de ahí retomo la investigación en el 2011, cuando ya se desclasifica todo el expediente completo y tengo idea de la dimensión de esta mujer. Qué buen ojo tuvo el teniente coronel Dansey de reclutarla sin que cambie para nada la vida disipada que llevaba, sino al contrario. Esa fue la mejor estrategia que le permitiría ser captada por los alemanes, además. Exactamente. O sea, siempre tenemos la idea, la imagen de que los espías son pues gente que trabaja pues en la penumbra, que no trata de no llamar la atención, que no aparece en la foto, que está detrás de las cortinas, ¿no? Pero que hurga también debajo de las sábanas de la gente. Y esta era todo lo contrario. No era una persona tímida, era una persona chirriante, avasalladora, que le gustaba llamar la atención, que aparecía en las revistas que se dedicaban a la alta sociedad, que frecuentaba las fiestas, que iba a los casinos y que siempre estaba en el cotorro, ¿no? En el comentario público, en la boca, en la opinión pública, la conocía. Vivía a 100 por hora. Totalmente era ludópata, le gustaba el juego, le gustaba la buena comida, la buena bebida, nunca perdió la pose a pesar de vivir momentos tan turbulentos como la guerra. Entonces era una persona realmente fuera de época, era como de otra época, aunque parezca un cliché, pero realmente esta mujer, mientras que mucha gente pues padecía y sufría y lloraba, ahora tampoco es que fuera una María Antonieta que preguntaba por qué los pobres no comen pasteles o si, ¿cómo se llama? Si no hay pan. Porque tiene también gestos de mucha humanidad, de dignidad, de preocuparse por los más desvalidos, y eso yo creo que también influye en su decisión de unirse a la causa de los aliados de la resistencia británica y ayudar a salvar la vida de millones de personas, ¿no? Esa capacidad de inventivas para hacerles creer a los alemanes todo lo que les hizo creer y para desviar la atención por donde iban las verdaderas acciones de los ingleses es impresionante.
completamente era una actriz en potencia. O sea, realmente, bueno, vivía, como lo he dicho, a 1000 por hora o 100 por hora, pero además era una persona que se especializaba en simular, en engañar naturalmente. Recordemos, era una bisexual, luego después se convierte en lesbiana, o sea, primero se casa y luego se divorcia y tiene una vida ya como lesbiana propiamente dicho, pero su familia no sabía, por lo menos hasta el final, recién lo descubre o recién confirman sus sospechas. Entonces ella simulaba, no toda la gente sabía eso, entonces ella vivía diferentes vidas al mismo tiempo. Era una espía natural. Natural, exacto. Aprende muy rápidamente a cómo escribir cartas aparentemente frívolas y tontas, pero con mensajes cifrados, con tinta invisible. Y hace dos cosas importantísimas para la historia de la humanidad. Primero, salva a Londres de un ataque con armas químicas, engañándoles a los alemanes, haciéndoles creer que los británicos, primero, ya habían descubierto ese plan, y que los británicos poseían armas mucho más poderosas, y si atacaban Londres con las armas químicas como el gas sarín, gas nervioso y todas esas cosas, tendrían una respuesta contra Berlín. En ese momento, y según todos los registros, los británicos no contaban con ese tipo de armamento. O sea, era imposible que ellos pudieran si hubiera habido el ataque, hubieran muerto millones, pero los aliados, y especialmente los británicos, no tenían capacidad para este tipo de respuesta. Y en segundo lugar, y más importante, es que ella forma parte del mayor y más importante plan de engaño de toda la Segunda Guerra Mundial sobre el día D. Agarra y dice, o sea, les engaña a través de un código que ahora podría parecer hasta ridículo, gracioso. Tenía que mandar un telegrama a Lisboa para pedir dinero, cantidades determinadas para su dentista, y de acuerdo a esas cantidades es que eran las coordenadas de dónde supuestamente sería el desembarco. Ella manda un telegrama que dice que era por 50 libras, o sea que correspondía a la coordenada, según lo que habían acordado, de la coordenada del Golfo de Vizcaya, muy cerca a la frontera entre Francia y España, y los alemanes se movilizan y esperan allí, y al final el desembarco ocurre en Normandía, es un éxito y se cambia el juego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta ese momento los alemanes ganaban inexorablemente, y a partir de esta invasión del día D, por eso es tan importante en la historia de la humanidad, le invaden el continente y automáticamente ellos avanzan, y los nazis comienzan a retroceder y finalmente los aliados ganan la guerra. Es impresionante cómo los alemanes le creen. Tiene varios elementos por qué le creen. Primero, porque era peruano. Y si recordamos, la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, el Perú oficialmente era un país neutral. Entonces no le había declarado, hasta que hubo lo de Pearl Harbor, todavía no le había declarado la guerra. Primera cosa. Además, nuestros gobiernos eran proclives a Alemania. Creían y apoyaban a los nazis. O sea, tanto el gobierno de Benavides, después el de Prado, tenían una actitud muy pro naciones del eje. La prensa en esa época también tenía esta actitud, pero claro, hay que entender el contexto y saber de que en esa época tampoco es que se conociera lo del Holocausto y los horrores que cometían. Alemania tenía una poderosa máquina de propaganda que se vendía como la que había sacado de la crisis al país. Alemania estaba en una gran crisis antes de la asunción de Hitler al poder. Entonces había liberado a este país de la pobreza, y supuestamente iba al desarrollo. Entonces muchos pensaban aquí en el Perú de que era la mejor manera. El Perú podía mejorar y prosperar, así como Alemania, si copiase el mismo modelo. Además había un comité nazi que funcionaba acá. Los periódicos eran pro-nazis, y los nazis marchaban en las calles. Yo he visto fotos y hay hasta imágenes de nazis marchando por el Jirón de la Unión, victoriando a Hitler, a Mussolini y a toda esta gente, ¿no? Cuando termina la guerra, ella vuelve a una realidad que no era la suya, a una realidad que tiene que aprender a vivirla nuevamente. Sí,
exactamente, o sea, sin ánimo de adelantar un poco lo que está escrito en el libro, pero se encuentra con la realidad, o sea, con esta realidad que yo denomino de los ojos abiertos, que es una realidad, y que en realidad la idea de este mundo de los ojos abiertos y cerrados lo saco de su propio diario personal al cual tengo acceso, y de todo este debate que ella tiene acerca de la religión, acerca del puritanismo, acerca de las apariencias, acerca de la frivolidad. O sea, hay una serie de cuestionamientos morales que ella comienza a hacerse posteriormente a la guerra. O sea, la guerra no solo ella la vive frívolamente, pero también le enseña y le deja huellas que hacen reconsiderar su vida posteriormente y que le hacen cambiar de rumbo radicalmente. Es sorprendente cómo una sociedad tan ultraconservadora como la inglesa, que castigó a Wilde por su homosexualidad, tenía que rendirle homenaje a una heroína que los libró de la Segunda Guerra Mundial siendo lesbiana. Sí, y yo creo que ellos tenían esta actitud ambigua, ¿no? Durante la guerra, la represión hacia los homosexuales no fue tanta como posterior a ella, o sea, ni antes de ella, ¿no? El caso de Wilde es el mayor ejemplo y quizás el más dramático, pero hubo otros que yo menciono en el libro, algunos que fueron amigos de ella, que padecieron, pero que justamente el grupo de ella hace que las leyes cambien en Gran Bretaña y haya unas leyes que permitieron el reconocimiento de los homosexuales y no hubiera esta persecución. O sea, en 1995, un periodista británico, Ben McIntyre, investiga, a raíz de esta desclasificación de documentos, investiga este grupo denominado XX y trata de encontrar las historias de cada una de estos 5 agentes a quienes le debe Gran Bretaña y la humanidad mucho, y va hasta la Costa Azul, donde encuentra a nuestra peruana viviendo allí en esa época en una situación bastante precaria, y le hacen una entrevista. En Gran Bretaña leen la entrevista, sale en uno de los periódicos más importantes de allá, y a raíz de esto el gobierno británico decide concederle una pensión como agradecimiento y para tratar de aliviar un poco sus penurias económicas, ¿no? Ese es quizás el único reconocimiento formal, real, que recibe esta mujer. ¿Qué debemos hacer los peruanos para reconocerla, para recuperar esa imagen? Primero, conocerla. Y tu libro es una gran ocasión de poderla conocer, ¿no? Yo creo que sí. Es importante que no solo la historia de Elvira de la Fuente, la historia de Magdalena Truell y de tantos otros peruanos en este país, estamos, yo siempre lo digo con un poco como con pena y con preocupación. Yo soy catedrático universitario. Estamos llenos de una serie de calles, de nombres, de plazas, de gente que de repente solo fueron un funcionario público y no hicieron absolutamente nada por nadie, más que por ellos, o por sus familias, o por sus bolsillos, y se les rinde homenaje a ellos. O sea, hay gente que realmente salvó vidas, que realmente tuvo una acción heroica, no tienen ningún tipo de reconocimiento. Nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos deberían conocer a esta gente para sentirse orgullosos y realmente redescubrir cuál es el verdadero sentido de heroicidad y de peruanidad que deberíamos tener todos. Y de arequipeñidad, porque los arequipeños van a descubrir, ellos sí que van a levantar esto. Por supuesto, para Arequipa especialmente, porque además era hija de familia arequipeña y además tengo capítulos dedicados a Arequipa porque ella pasó unas temporadas en Arequipa, estuvo en Arequipa, y de alguna manera yo creo que muchas de sus actitudes y de su forma de vivir, no la parte escandalosa, sino la parte democrática de las libertades y todo eso, se lo debe en gran parte a esa educación heredada de los arequipeños.
Otra heroína peruana que no conocemos y por las que las organizaciones especialistas en género podrían hacer una campaña para que alguna calle o plaza importante lleve su nombre. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Juan Luis Damer. Desde muy lejos hemos venido, desde muy lejos hemos venido para cantarte con el corazón. El poeta y músico Juan Luis Damer ha recorrido y recorre los distintos caminos de la creación musical, desde la investigación del clásico yarabí melgariano hasta los temas jocosos pero con crítica social como Hacho Abancay o Se vende país con vista al mar, pasando por la interpretación y creación de géneros tradicionales como los villancicos navideños. La Navidad es también una buena ocasión para expresarse musicalmente con distintos géneros musicales, ¿no? Así es, la Navidad es una cosa ecuménica, nos concierne a todos y a los músicos también, por supuesto, siempre están los músicos. En el Perú tenemos bastantes cosas de Navidad de diversas fuentes. Y además cada región tiene sus propias expresiones, sus propias manifestaciones. Sí, pues es otro calendario. Acá están esperando la lluvia, mientras la Navidad de Papá Noel es así con invierno, con nieve, con renos. Acá es otra la lógica. Pero dentro de todo eso han desarrollado dentro de los géneros música muy bonita que se ha ido configurando, ¿no? Y ya hablando de las navidades que tenemos acá más bonitas son las de Amazonas, pues, ¿no? Esas que cantan ahí sus villancicos, tal como hacen los mexicanos, que cantan con las posadas, que cantan el novenario, que siguen ahí en diciembre. Hay un novenario completo, ¿no? Sí, que salen acá, reproducen el camino de San José y la Virgen hacia Belén. Hacia Belén, ¿no? Entonces se paran en las estaciones y ahí es que salen los pastores, hacen toda una fiesta y visitan casas. Y en las casas hay nacimientos. Pero tú has hecho un trabajo sumamente interesante en la Navidad peruana para celebrar un nacimiento a partir de San Lucas. Sí, pues eso se me ocurrió hacer cuando cambiamos de siglo, cuando cambiamos de milenio, hacer algo distinto. Entonces tenía las canciones y los amigos y el texto de Lucas, que en realidad será media página. Toda la información que hay sobre el nacimiento de Jesús es media página en la Biblia, no va mucho más allá, en el Nuevo Testamento. Y una gran parte en Lucas. Entonces se me ocurrió la idea de que contar la Navidad a partir de un guitarrista criollo y un guitarrista andino, que cada cual iba a contar con sus géneros. Entonces una canción andina, una canción serrana. En estas épocas estaba mi amigo Daniel Quirguayo, gran guitarrista del Perú, que nos dejó el año pasado. Que en paz descanse. Y que colaboró así con mucho afecto, cariño y corazón y calidad, con canciones y con ejecución. Y también estuvo Quique Espinosa, que toca música criolla y que es un muy buen arreglista y muy buen guitarrista. Y mis amigos que cantan, que muchos de los cantantes son profesores de colegio o actores. Lo interesante fue la conjunción, la mezcla que se hizo entre lo que vino con lo que se encontró acá, ¿no? Eso es lo que le dio riqueza a esos villancicos que vinieron, porque los villancicos cusqueños de Viña del Prado, por ejemplo, son espectaculares, ¿no? Sí, hay toda una imaginería ahí muy particular, que lo han creado a partir de sus recursos, de su cultura popular, pues, ¿no? Es la cultura popular. Que se nota también en la artesanía y se nota en las letras que hay, que también tienen su equivalente en España, pero acá les meten los términos del quechua, le meten las flores, los frutos, los animales y la cara de la gente, ¿no?
El Niño Manolito, por ejemplo, lo cantan mucho en el Cusco, pero también lo cantan en Amazonas y lo cantan en varios sitios del Perú. La gente lo sabe sin saber ¿de dónde viene? De dónde viene, quién lo ha hecho, pero como está ahí en el inconsciente, ahí lo cantamos, pues. Bueno, pues te agradezco mucho esta oportunidad de poder volver a conversar y de poder volver a mostrar esta Navidad peruana, o por lo menos parte de este recorrido de San Lucas y algunas de las cosas que has hecho y que están colgadas ahí en internet. Muchas gracias, te agradezco también. Los invito a todos a escuchar ahí se llama Parado en una esquina, blogspot.com. Ahí pueden escuchar el disco completo y leer las letras y documentarse ahí y cantarlos. Y cantarlos si quieren, ¿no? Y volverlo a poner otra vez, así, para la noche de Navidad. Dulces y mirra le dieron al niño, siguiendo la huella de la clara estrella. Dulces y mirra le dieron al niño, siguiendo la huella. Como ya resulta tradicional, con la cercanía de la Navidad y el fin de año, el Campo de Marte acoge la Feria de los Deseos de doña Lidia Cortés, donde aparecen los juguetes tradicionales del Perú profundo, donde la tecnología de los juegos virtuales aún no ha desplazado a los que se construyen en la misma comunidad con los materiales tradicionales de la zona, incluso los juguetes miniaturizados conocidos como alacitas, la variedad de pesebres o nacimientos de distintas regiones del país, y donde los platillos tradicionales de la Nochebuena aún no han sido sustituidos por la unitaria y solitaria presencia del pavo que quedó de la Acción de Gracias de los Estados Unidos. Allí es posible todavía encontrar el cuy chactado o en picante, el asado de lechón y los exóticos picuro o sajino de la selva. Feria de los Deseos tenemos, por ejemplo, la variedad de potajes, ¿no? Como la boca chica con inguire y su cocona. Tenemos el pavo al horno, tenemos la caja china, tenemos pollo a la caja china, el cuy, el caldo blanco, la patasca, también los chicharrones, tenemos los juanes y acompañando siempre con su refresco de aguaje. Los invitamos a todo el pueblo de Lima que vengan pues a la Feria de los Deseos, que estamos ubicados en Campo de Marte. Vamos a estar hasta este 16 de enero, los invitamos a todos. Pasaron unas fiestas navideñas y Año Nuevo. Un feliz Navidad para todos y un próspero Año Nuevo para todo el Perú. Akaratun stia kama ofrenda loktasim aka Navidad akipan Año Nuevo purin kipana kumarua pachamama waktasuyama kama pago ma ofrenda suma kamara kailta nyatake marakailta maratukuya marakailta take pachamama tira kama santo binomampi kumaro chalyar tasawayama Chubir awayama chubiachi chalanaka kumaraki hintilawi chanaka kumpacharaki hachamunanyani. Cada región del país se prepara a vivir a su manera esta fiesta que, si bien es cierto es católica cristiana, ha sido tomada de antiguas religiones y envuelve a prácticamente toda la población. Por supuesto, hay que ser muy tolerantes con quienes tienen otras confesiones y no desean ser partícipe de esta vorágine. También hay que insistir en la necesidad de que los padres de familia y los adultos en general asuman un cuidado muy riguroso en el uso de fuegos artificiales que casi parecen granadas de guerra, que ya han producido lamentables accidentes que hay que evitar. Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con Juan Carlos Galdo. Mi dulce niño ha nacido en una pobre cueva por este lugar, pues los aldeanos no quieren en esta noche a los pobres hospedar. Juan Carlos Galdo
Es un escritor peruano que trabaja en Estados Unidos, pero con frecuencia vuelve al Perú a llenarse de los sabores, los colores de la tierra. En el mes de junio del año 2007 ingresó en el Perú por la frontera con Puno con la intención de llegar al Cusco por esa ruta. Sin embargo, algo lo distrajo de ese propósito y decidió no abordar el bus que lo trasladaría a la ciudad imperial. Se quedó recorriendo sus pueblos y de allí nació este libro, Caminos de Piedra y Agua, un viaje por Puno. ¿Cuánto hay de crónica y cuánto de invención de la realidad? Mira, como yo lo digo un poco en la nota introductoria, en verdad yo me he tomado muchas licencias. Se nota la mano del creador. Respecto a lo que es una crónica tradicional, ¿no? Digamos, tiene la estructura de una crónica de viaje, pero en verdad varios de estos encuentros son encuentros de la imaginación también, ¿no? O son encuentros con personajes, con historias propiamente dichas, ¿no? Inspiradas en personajes de la historia de las regiones por las que transita el narrador, ¿no? ¿Y por qué Puno? ¿Por qué Puno? Justamente esa era la pregunta que me hacían muchos personajes, como aparecen en varios de los fragmentos, ¿no? ¿Qué haces aquí? Nadie viene aquí, ¿cierto? Realmente sorprendidos. Entonces, esta era una pregunta a la que yo trataba de darle una respuesta, ¿no? Y la respuesta, de alguna manera, es este libro. La circunstancia que impulsó el viaje fue azarosa, ¿no? Digo en esta nota preliminar en que pronto, después de un viaje que había hecho por Sudamérica, entro al Perú por la frontera entre Bolivia y Perú, por Puno, y decido quedarme ahí por una serie de circunstancias, ¿no? Mi viaje se va alargando y me empieza a fascinar el entorno que empiezo a recorrer, ¿no? Sobre todo las personas. O sea, más que el paisaje físico era el paisaje humano. Es lo que me interesó más, efectivamente, ¿no? O sea, lo que me fascinaba era estos encuentros que empecé a tener con personas locales, con gente de paso también, porque estaba en una frontera, ¿no? Y con personajes que habían habitado esos lugares, pero que ya no estaban ahí, ¿no? Que los encontraba a veces por referencias culturales, en libros. También tuve tiempo para desarrollar después, porque fueron 2 viajes en realidad, ¿no? Que aproximadamente comprenden 2 meses. Entonces, en ese intervalo también hice como una especie de trabajo de investigación en base a lo que había recorrido muy intuitivamente en una primera instancia, ¿no? Entonces me documento un poco más, ¿no? Entonces cuando vuelvo ya voy con una determinación un poco más clara para cerrar el libro, ¿no? A mí me sorprendió encontrar en una de las primeras páginas del primer relato el nombre de Acarí, a 5 kilómetros de Yunguyo. Conozco Acarí, que es una quebrada que queda en pertenencia a Arequipa, más cerca de la costa. Bueno, comparten el nombre, ¿no? Digamos, es un topónimo, digamos, ¿no? ¿Y cómo es Acarí? ¿El Acarí? Es un pueblito muy pequeño. Yo realmente pasé porque, como lo dice ahí, creo que es el primer encuentro que tengo con este hombre, ¿no es cierto?, en Yunguyo, que es un personaje que hay en varios pueblos, ¿no? Que es el profesor, generalmente. Y se queda todos los informes. Sí, y que recopila con una... Conoce toda la historia. Pero en algunos casos con una dedicación y con una falta absoluta de apoyo que en verdad me conmovió, porque este hombre incluso tenía un museo, ¿no? Que acababa de cerrar porque no tenía fondos, ¿no? Entonces tuvo que sacrificar algunos animales, se quedó con algunos, se comieron otros, entonces quedó el jardín, ¿no? Y de pronto me entero que este hombre tenía un libro de 400 páginas ilustrado en unas cajas que ni siquiera habían salido, muy detalladas con la historia de su pueblo, ¿no? Y fue de nuevo un encuentro azaroso. Yo de pronto estaba ahí, me dijeron, hay un museo por acá, vamos a verlo. Me abre, me abre este profesor la puerta y me empieza a explicar su vida y me saca su libro, ¿no? Y esto me ocurrió en otros lugares también, ¿no? Un encuentro parecido tengo en Cepita,
también. Eso ¿no? ocurre en casi todos los pueblos del país. Ocurre efectivamente, y en Puno hubo una tradición de lo que se llaman los álbumes, que hubo en otras regiones, ¿no? Sobre todo fue un género que se cultivó bastante hasta, yo diría, sobre todo los años mediados del siglo pasado, los años 60, que documentaban, ¿no? Desde una perspectiva multidisciplinaria, no especializada, ¿no es cierto?, la historia de sus pueblos, ¿no? La historia, la cultura, la producción cultural, ¿no? Por tu residencia en Estados Unidos de tanto tiempo, este libro también parece un homenaje a la nostalgia. Efectivamente, yo estoy alejado del Perú. Bueno, vengo de visita, ¿no? Como ahora, pero ya casi 20 años, ¿no? En esta región el discurso identitario es muy fuerte. Me dice algo muy fuerte a mí. También yo, por momentos me parece muy discutible, lo que sea, pero yo que más bien tengo otras intensidades respecto a lo que es la patria, soy más bien flotante, ¿no? Claro. También esto me dice algo que justamente en este libro trato de elaborar, ¿no? Pero hay una parte que es absolutamente creación, ¿no? Efectivamente, yo lo que pasa también, este es producto también, bueno, supongo de mis lecturas, ¿no? O sea, es un viaje, ¿no? No solamente la experiencia, sino uno lo alimenta. Entonces yo sí he sido, he frecuentado, digamos, este género como lector, este género híbrido, ¿no es cierto? Desde Chadwin, por ejemplo, viajeros famosos, Naples, por ejemplo, que tiene varios libros de viaje, o en su propia ficción incorpora el viaje, otro tipo de viajeros, ¿no? Como Claudio Magris, como Leclesio, digamos, que se permiten, como el mismo Sebald, que se permiten estas fusiones, ¿no? Digamos, estos híbridos, ¿no? Entonces yo creo que también ahí eso se ha filtrado, digamos, en este libro, ¿no? ¿Cuántas enfermedades te ganaste en Puno? Algunas, ¿no? Sí, pues. Bueno, me gané una infección estomacal terrible, ¿no? Que me mandó al hospital. Eso fue básicamente, ¿no? Porque también lamentablemente mi ausencia del Perú ha hecho que pierda ciertas defensas, ¿no? Por ejemplo, una que me conmovió mucho, ¿no? Estaba en un pueblo de Juli, ahí pues dando vueltas, como hago en mucho de esto, en lo que fue más o menos mi viaje, y de pronto veo en la plaza frente a una de las iglesias, en verdad el amplísimo atrio, que hay grupos pues de comunidades que están comiendo con sus mantas, ¿no? Sobre el gras, y me llaman y me invitan de la nada, ¿no? Ven, como me había pasado también un poco antes en Copacabana, que también es una región que visito, también me habían invitado a tomar y a bailar, ¿no? Acá me invitan a comer. Ven, me dicen, gringo, ven. Entonces yo, sí, gracias, ¿no? Entonces, en verdad, fue una mezcla de gran emoción y también de miedo, ¿no? Porque dije, claro, me están invitando, esta generosidad, pero por otro lado yo... Siempre sospechosa. Podía pensar que podía tener consecuencias, ¿no? Y un poco las tuvo, ¿no? De otro tipo. De otro tipo, ¿no? Pero valió la pena. ¿Qué cosa fue? Pues tenían papas secas, chuña, ají, pues, ¿no es cierto? Claro. Queso, bebidas alcohólicas, ¿no? Pero estoy agradecido. Como estoy agradecido en general, y esto también un poco justifica la escritura del libro, o me impulsó a tratar de plasmar esta experiencia en la escritura, porque sentí que tanta gente había sido tan generosa conmigo, me había dado tiempo, en muchos casos me habían contado sus propias historias, que sentí una responsabilidad ética, digamos, de alguna manera, de tratar de compartir esto, no que quedara solamente como una experiencia subjetiva mía, ¿no es cierto?, sino que pudiera compartirla en este caso con lectores, ¿no? ¿Descubriste algo sobre los sacrificios humanos? Supuestos sacrificios humanos. Los supuestos sacrificios humanos, que fue una de las noticias que justamente yo había leído antes de ese viaje, porque había trascendido, pues, ¿no? Y que me llamó la atención. Y también literariamente, porque hay, por ejemplo, bueno, algunos textos como Lituma en los Andes, etcétera, claro, que, digamos, han ficcionalizado el Casar a Siria, además. Efectivamente. Entonces, fui, pues, en búsqueda de esta historia también, que había sucedido en Yunguyo, ¿no? Que es uno de los distritos fronterizos, ¿no? Y pregunté por
Pregunté en la comisaría, me dijeron que al comisario que había estado a cargo de esta investigación lo habían mandado a un pueblito más chiquito todavía cerca de la frontera. Lo fui a buscar, no lo encontré, de nuevo lo fui a buscar, lo encontré. Ese debe haber sido un castigo, porque generalmente lo mandan allá por castigo. Sí, pues claro, efectivamente. Efectivamente, porque la historia no terminó muy bien, ¿no? A él, digamos, le dijeron que se callara la boca. Lo cuento, porque lo voy a buscar, me cuenta la historia en este pueblito, y después con la memoria, con lo que acordaba, bueno, armaba la historia, ¿no? En este caso la armo como un monólogo, ¿no? Que es donde este hombre cuenta su versión de la historia, ¿no? Que él parece que estaba inclinado a pensar que sí. Que sí existían. Que sí existían. ¿Cuál es la actitud frente a Bolivia? Porque, por ejemplo, en Cepita hay alguno que se queja de que antes con la administración boliviana estaba mejor que con la administración peruana. Bueno, el discurso de esta zona de Puno, sobre todo la zona aymara, es y más en los últimos años, siempre se quejan de la negligencia del Estado, ¿no es cierto? Acuérdate que justamente esto del castigo que tú decías, ¿no? También en las novelas de Vargas Llosa, digamos, el castigo para los militares era irse a Puno, ¿no? A Pomata, que es una ciudad, un pueblo hermosísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el imaginario cultural peruano también se ha solidificado esta imagen, ¿no es cierto?, como de Puno, un lugar agreste, incluso agresivo, ¿no es cierto?, con un nacionalismo muy fuerte, ¿no? Estoy hablando del nacionalismo aymara en este caso, de la nación aymara, muy pobre, ¿no es cierto?, que cuando hay protestas se crean una serie de malentendidos, ¿no es cierto?, respecto, entonces que ha creado una actitud también defensiva, agresiva al mismo tiempo de la gente de Puno hacia el resto del país, ¿no? Entonces quizá, digamos, no solamente este libro, sino otras investigaciones, otras aventuras, otros libros, ayuden un poco a que nos comprendamos mejor, ¿no? ¿Ya lleva este libro a Puno todavía? No, lo voy a llevar vamos a hacer una presentación el 9 de enero. Sí, 9 de enero. Porque para mí es muy importante. Hice una presentación acá, ¿no?, los últimos días de la Feria del Libro Ricardo Palma, pero en verdad el lugar en que sí me ilusiona y me parece importante presentarlo es ahí. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Ha sido un recorrido por los pueblos del Alto Pampa puneña, donde la dureza del paisaje y su geografía se ve compensada con el calor humano de sus habitantes, que fue lo que le permitió a Juan Carlos Galdo ese recorrido. Vamos a la pausa y volveremos con la parte final del programa. Como parte de la COP20 sobre el cambio climático que se realizó en Lima, en el IMNA de Miraflores se montó la espectacular exposición Frágil Océanos, muestra que reúne el trabajo realizado por algunos de los más reconocidos fotógrafos submarinos a escala mundial. Por medio de dichos registros se destaca la fragilidad y belleza de los océanos, su importancia como recurso natural, así como la urgencia de preservarlos para las futuras generaciones. Un texto que la ilustra nos dice que 100 millones de tiburones se matan cada año por su carne y sus aletas, y aunque no nos dicen la cantidad, la cifra de delfines debe ser muy elevada. Las fotos de la matanza sanguinolenta están allí, y son de los países del primer mundo como el Japón, mientras que en países como el nuestro está prohibido porque según algunas ONGs ecologistas dicen que su carne produce cáncer y diabetes.
cosa que de la cual no han podido convencer a los japoneses y a los daneses por lo menos. Hasta el martes 30, víspera del último día de este 2014 que se acaba, se exhibe la 8ª edición de Basarte Lima Contemporánea, una de las actividades de artes plásticas más importantes de la Fundación Euroidiomas porque abre sus puertas para la exhibición y venta de lo más variado de la producción artística nacional. En esta 8ª edición participan más de 80 artistas, entre los de reconocida trayectoria y aquellos jóvenes que empiezan su confrontación con el público. Creada por la Fundación Euroidiomas, este encuentro tiene la finalidad de fomentar el interés por el coleccionismo y la formación de nuevos públicos interesados en adquirir obras de arte a precios accesibles, al alcance de su presupuesto, como la Zona 100, que reúne obras cuyos precios no sobrepasan el dígito de $100. Especial para primeros coleccionistas que gusten del dibujo, la pintura, el grabado, la escultura y la cerámica. Asimismo está la Zona Foto, que reúne fotografía en pequeño y gran formato, y la Zona Libre, con piezas de $200 a $1.500. Todo lo que se recaude en esta muestra se destina a los fondos de obras sociales de la Fundación. La Galería de Artes Visuales del Centro Cultural Jorihuasi de la Universidad Ricardo Palma cierra su año de exhibiciones con una amplia muestra con obras de los fondos de la universidad, que comprende obras de artistas de reconocida trayectoria, donde destacan sin duda los retratos del patrono de la universidad, don Ricardo Palma, y de la Mauta, José María Arguedas, recreados por la desaparecida Edna Velarde. También hay obras de los artistas Francisco Lazo, Víctor Escalante, Malú Cabellos, José Carlos Ramos Gálvez, Johnny Morote, Enrique Polanco, el huancaíno Josué Sánchez y el cusqueño Alberto Quintanilla, entre otros exponentes de la plástica peruana. Bien, ahora tenemos publicaciones recibidas. Entre el cielo y la tierra, el fuego, Gaby Chabasco entrega esta selección de relatos en que la vida del campo y las costumbres y lugares comunes son irrenunciables al momento de narrar estas historias. Sus personajes son productos de las circunstancias de su propio ambiente y es en la canalización de ambos elementos que se consigue un muy buen logrado libro de cuentos. ¿Qué hacer? La revista de Desco entrega su edición final después de 35 años de existencia y con 195 ediciones. Abelardo Sánchez León da una mirada a la fiesta que significó la revista y entrevista a Marcial Rubio, exdirector y actual rector de la Universidad Católica. Todos, o casi todos los artículos, tienen esa pátina de nostalgia, pero también hay una mirada al califato de Oriente Medio y al nuevo ogro filantrópico, entre otras cosas más. La vamos a extrañar. Viajeros, la edición está dedicada a San Martín y se abre con turismo y desarrollo. Luego, San Roque de Cumbasa, una ecoaldea saludable. La magia de Chasuta, creando comunidad entre los bosques secos y la niebla. Pampermosa, herencia natural, una maravillosa selección de Walter Booth, las flores más bellas del mundo y entre otras cosas más, Purús, naturaleza, vida y diversidad biológica. Voces, un manto de ensueño, la pieza que durante 80 años se exhibió en el Museo de Gotemburgo y ha sido devuelta a nuestro país, una verdadera joya. Lenguajes del arte cinético, el cambio climático en el Salón Internacional de Humor Gráfico, Platero y yo, Parnaso de los humildes asnos, un recuerdo al maestro Augusto Tamayo Vargas, en memoria de Rafael y Victoria Santa Cruz, y las raíces de Victoria Villalobos. Y Sommelier, que inicia su última edición del año con la reunión de Pía León, Emilio Macías y José Basotti, jefes de cocina de 3 de los mejores restaurantes del mundo, nada menos. También Sabores de España, donde el vino y la gastronomía marcan la pauta. Campo Tinto, enclave boutique del sureste uruguayo. ¿Le gustará ese vino carmelitano al Pepe? Porque la nota viene con reinvento de la cocina uruguaya y simplemente La Habana con mojito en la bodeguita y el daiquiri en la Floridita. Las últimas del programa.
Murió Sara Joffre, una de las mujeres más activas del teatro peruano en los últimos 50 años desde sus más distintas facetas: dramaturga, investigadora, promotora, difusora y maestra. En el año 1963 fundó el grupo Homero Teatro de Grillos. Posteriormente fue creadora de las muestras de teatro peruano y universitario y tenía una revista también llamada Muestra. En realidad vivió para el teatro. Nuestro profundo pesar a sus familiares. La Biblioteca Nacional ha organizado un par de recitales de villancicos de los siglos XVIII y XIX en honor al Niño Jesús. El primero de ellos será el domingo 21 a las 12 horas en la Catedral de Lima y el segundo, el lunes 22 a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional, Avenida de la Poesía 160, San Borja. El repertorio será ejecutado por la Orquesta de Cámara dirigida por el maestro Wilfredo Tarazona Padilla y en ambos casos el ingreso es libre. Los integrantes del proyecto final de Artes Escénicas de la Universidad Católica presentan la obra Trampa Mortal del dramaturgo Aira Ledin, con la dirección de Gerardo Díaz en el Teatro Auditorio Miraflores, Avenida Larco 1150, Sótano, sábado 20 y domingo 21 a las 8:30 de la noche. En la ciudad del Cusco, martes 23 de 7 a 9 de la noche, presentación del libro y recital poético Sonjo de Miguel Ángel Fuentes, gallego. Acompañamiento musical de Alex Castro, comentarios de Elena Orduña y Brady Romero, poesía, música, performance y video. Auditorio Casa Garcilaso en el Cusco. 13º taller de formación actoral de Plan 9 a cargo de David Carrillo. Inicio de clases lunes 12 de enero en el Teatro Larco, cuadra 10 de la Avenida Larco en Miraflores, previa audición. El miércoles 7 para los que hay que inscribirse en la dirección electrónica teatroplan9@gmail.com. El taller tendrá una duración de 11 meses donde el alumno aprenderá todo acerca del quehacer actoral hasta la construcción de personajes. Aunque la realidad se empeña en mostrarnos barbaridades como el brutal asesinato de más de un centenar de niños en Pakistán, los pueblos católicos del mundo renuevan sus anhelos de paz en medio del dolor de esas familias. Nuestros mejores deseos, que sean unas fiestas tranquilas por lo menos. No beba si maneja, y si bebe, no maneje. No olviden que la familia espera. ¡Feliz Navidad! Los tres Reyes Magos vinieron